Hoy estaremos considerando un tema de suma importancia para nuestra vida cristiana dentro del contexto de la iglesia local. Nuestra responsabilidad como miembros del pueblo redimido de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es titulado El compromiso con la membresía de la iglesia y los votos. El compromiso de la membresía de la iglesia y los votos. La palabra de Dios nos enseña que seguir a Cristo no es un acto individualista, no es yo solo, sino que es una entrega completa al Señor, una entrega completa a Cristo, a seguirlo a Él. Y por su voluntad, a su iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante en un pasaje que el apóstol Pablo trae cuando tiene contacto con los macedonios. Lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Pero ser parte de la iglesia local implica también privilegios, responsabilidades, compromisos que van a expresar o que se han expresado en los votos congregacionales que usted y yo hemos hecho. Y entre esos, solo a manera para recordar, sostener la adoración pública, vivir separados de lo mundano, tener afecto unos por los otros, ese afecto fraternal, y juntos como iglesia proclamar el evangelio, que fue lo último que vimos en las funciones esenciales de la iglesia. Reflexionar en este tema nos va a ayudar a comprender que la membresía no es un mero formalismo, sino que es un compromiso espiritual que fortalece la fe del creyente, que edifica la iglesia, que glorifica a Dios. Por un momento, pensemos en un compromiso. Él le dice a su amada: me quiero casar. No, es que no puedo, tengo que casarme. Y es usted, me tengo que casar. Y se lo dice repetidamente, pero nunca, en ningún momento se compromete públicamente. En ningún momento llega el anillo, en ningún momento llega la boda, en ningún momento públicamente exponen su compromiso. Pues naturalmente esa dedicatoria de palabras pierde completamente su significado, queda incompleta, queda completamente vacía. De la misma manera, muchos de nosotros, muchos de los que profesan creer en Cristo, amar a Cristo con todo el corazón, pero no tienen un compromiso visible, no tienen un compromiso formal con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pues ahí se pregunta a uno, bueno, ¿y cuál es entonces el amor verdadero? ¿Cuál es esas palabras que expresa acerca de Dios, acerca de Cristo, si no ha habido una entrega completa al Señor? Porque cuando hay una entrega a Cristo, lo que continúa es una entrega completa a su iglesia, y eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio. Recordemos los cristianos primeros, los creyentes de la iglesia primitiva que entregaban su vida al Señor. Ellos manifestaban con su fe su consagración al Señor, su entrega sincera a cada miembro de esta comunidad de fe. Estos creyentes primitivos
decían muy en serio lo que afirmaban. Si ellos afirmaban creer en Cristo, es que era una realidad. Creían completamente y se habían entregado completamente en consagración a Cristo. Recordemos aquellos tiempos. Yo sé que ustedes lo saben, pero traigámoslo a la memoria. ¿Qué significaba eso? Si una persona, un judío de la época, creía en Cristo, ¿qué sucedía? Que era sacado de las sinagogas, era proscrito por su sociedad, era atacado, digamos en el tiempo de la carta a los hebreos, le quitaban las propiedades, la misma familia lo rechazaba, su misma nación lo señalaba, así que no era nada agradable, no era una vida fácil, era una vida bastante complicada. Y si no era judío, porque recordemos que cuando el apóstol Pablo, el Señor le encomendó hablarle a los gentiles también empezaron a pasar dificultades por creer en Cristo. Cuando el Señor les ha alcanzado y han creído en Cristo, también pasaron por distintas dificultades. Y a través de la historia de la iglesia, podemos ver que muchos son arrastrados a los tribunales. El apóstol Pablo fue llevado a los tribunales. Finalizando Hechos habla cuando fue llevado a Roma. Y también vemos que muchos han recibido azotes, muchos han sido ejecutados, muchos han atravesado espada. Creer en Cristo y darlo todo por la fe ha traído a través de la historia, hemos visto que esa entrega es total al Señor y una vez se entrega a Cristo, se entrega a su comunidad, a sus hermanos en la fe. Estos primeros cristianos sabían lo que habrían de pasar. Ellos sabían que no iba a ser absolutamente nada fácil. Miremos 2 de Corintios 8, versículo 5. 2 de Corintios 8, versículo 5. Solamente vamos a ver el versículo 5. Dice así. Le voy a dar el tiempo porque este texto es importante. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Este pasaje nos va a mostrar el orden divino. Primero, la entrega a Cristo con todo el corazón. Y luego la entrega visible a la comunidad de la fe. No se puede separar la unión de el Salvador con su iglesia, porque Cristo mismo se entregó a su iglesia. Leamos el pasaje. 2 de Corintios 8, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero a Cristo y luego a su iglesia, a los que conforman su iglesia. Primero al Señor. El apóstol Pablo enseña que los cristianos de Macedonia primero se entregaron completamente al Señor y luego a los siervos del Señor en servicio, en ayuda a ellos, para el avance del reino de los cielos. Miremos también Efesios 5:25. Efesios 5:25. Recordemos que estamos hablando del compromiso, el compromiso con la membresía de la iglesia. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El compromiso con la iglesia es hablar de obediencia. El compromiso con la iglesia es hablar de una entrega total. Romanos 12:1. Dice así la palabra de Dios:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser miembro de la iglesia y el compromiso que implica con la iglesia no es un compromiso parcial, sino es rendir toda nuestra vida a Cristo. Si ya creímos en Cristo, lo que continúa es servir a su iglesia, servir a los hermanos. Y así como dice el texto que acabamos de leer de Romanos 12:1, el creyente debe darse de manera sincera, de manera voluntaria, de manera inteligente, de manera completa, de manera personal. Volvamos a leer el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el Señor Jesús también, cuando estaba con María y con Marta, ¿qué era lo que debían? ¿Cuál era la mejor posición que tenían una de ellas? Sentarse y escuchar la voz de Cristo, escuchar su enseñanza. ¿Cuál es la mejor posición de la iglesia? Sentarse y escuchar la voz de Cristo. Cuando se abren las Escrituras, se exponen las Escrituras, la mejor posición y la mejor actitud de la iglesia es como ella, sentarse y escuchar la voz de Cristo, escuchar la voz de Dios. Pero esto no es sin una entrega completa, sin una entrega total. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el compromiso con la iglesia es un compromiso total, es una entrega total al Señor, total a Él, porque es para su gloria. No podemos ser cristianos aislados, no podemos ser cristianos desconectados de la iglesia, desconectados del cuerpo, porque sería como querer un templo sin piedras. O a manera de imagen, es como acumular un montón de piedras sin edificar un templo. El creyente debe estar unido, comprometido. La membresía y los votos congregacionales son la manera práctica en que estamos demostrando ese compromiso. Es la manera práctica como demostramos que estamos reconociendo públicamente que hemos conocido al Señor. Ya lo conocimos, ahora voy en obediencia a Él, a servir por quien Él murió, por lo que Él valora tanto, por su iglesia, que el reino de Dios avance, se extienda. Debemos expresar que somos miembros vivos del cuerpo de Dios. Imaginemos por un momento un soldado que se presenta ante su superior, y el soldado le dice con esa promesa al superior: voy a luchar, yo voy a ir a la batalla, yo voy a ir a la guerra, pero internamente no está dispuesto a sacrificarse por completo. Sí, parcialmente. Sí va a ir a la guerra, pero no sinceramente ni dispuesto completamente para entregarse por completo. Dice que va a participar en la batalla. Dice, sí, yo voy a ir a la batalla. Pero en realidad ese soldado reserva sus fuerzas para protegerse a sí mismo. Ese soldado busca estar cómodo. Cuando tiene el chance, busca estar cómodo. Ese soldado nunca corre riesgos. La batalla se pone pesada,
pero él se ubica estratégicamente en un lugar y en una posición donde allí no hay ningún tipo de riesgo. Evita el esfuerzo duro. Cuando se necesita que trabaje en tal sector de la guerra, no lo hace, lo evita, porque no quiere el esfuerzo duro. Pero eso sí, solamente aparece cuando la lucha parece segura, cuando son poquitos los que hay que combatir. Y ahí sí me uno a todos y voy a combatir. Ese soldado es un inútil. Es un soldado que en el campo de guerra poco sirve, muy poco sirve. No se entrega con valentía, no se entrega con lealtad. Y en lugar de fortalecer aquel ejército, se convierte en un estorbo, estorba en el ejército, porque los demás compañeros están confiados que él hasta daría la vida. Pero la realidad es que no lo hace. Eso no inspira confianza en los compañeros. No inspira confianza en el ejército. De la misma manera, muchos cristianos dicen estar dispuestos. Decimos muchas veces con nuestros labios, estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto a aquello, porque es más fácil hablar, es más fácil decir que hacerlo. Decimos, muchos de nosotros, estoy dispuesto a hacer esto y esto y esto y esto por la iglesia, a trabajar en esto y esto por la edificación de la iglesia. En las tareas más visibles, posiblemente allí sí estamos, pero en las tareas que trata de tiempos más vitales, el soldado no está. Tiempos vitales como la oración congregacional. Falta un par de soldados, faltan 10 soldados de nuestros miembros, no están presentes, están guardando sus armas y sus fuerzas de pronto para algo que él considera que es bueno para sus intereses, pero no para el interés de la iglesia, de los demás miembros. Aunque parece dispuesto, en realidad, tal vez, dejando el beneficio de la duda, tal vez no se ha entregado completamente. ¿Por qué? Porque no se ha entregado a su cuerpo, a Cristo, al cuerpo, a la iglesia. El resultado de aquel soldado es que no va a poder vivir la plenitud de estar unido a su cuerpo, el gozo de trabajar hombro a hombro con otros hermanos creyentes que dan todo por la iglesia. No va a poder hallar ese gozo, porque tal vez no ha percibido que la verdadera fuerza, la verdadera gracia que necesita es servir al Señor con plena disposición. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. El miembro que no participa de los medios de gracia dispuestos por la iglesia y no hace parte de esos medios de gracia, nunca va a estar fortalecido y listo para el momento de la batalla. Cuando un creyente se entrega verdaderamente, hay una verdadera entrega al Señor, este creyente va a dar su servicio exclusivo al Señor y empieza a quitarle el servicio exclusivo que anteriormente tenía en el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, aún entre nosotros mismos, que lo hemos manifestado
en muchas oportunidades. Yo anteriormente, cuando era carismático, eso era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si tocaba las noches, también en las noches. Y trabajábamos de sol a sol. Y percibieron que se convirtió en un servicio, tal vez para sí mismo. Tal vez se empezó a desdibujar que era un servicio para el Señor. Y ahora que pueden prestar un servicio dedicado al Señor y ya entienden, el evangelio les fue revelado, ahora disfrutan de un evangelio bíblico, disfrutan de la oración, de una exposición a las Escrituras sano. Y tenemos tiempos donde podemos disfrutar de la comunión con el Señor, pero no participamos. Algunos pueden traer a la memoria todos los esfuerzos que hicieron antes y toda la energía que entregaron antes. Pero ahora que el Señor le ha traído a una iglesia bíblica, ahora es el tiempo en que esa membresía, esos creyentes, den todo para el Señor. Sus talentos, sus fuerzas, sus capacidades, como lo decíamos en Romanos, entregarnos completamente. Esto significa un cristiano que ya no está para el servicio del mundo, sino que se convierte en templo del Espíritu Santo. Ya no vive para agradar al mundo, sino para glorificar a Dios en cada aspecto de la vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Hemos sido comprados con precio. La entrega también incluye nuestra mente, nuestros pensamientos, la mente, lo que tenemos como conocimiento de distintas realidades. Ya usted, hermano miembro, hermana miembro, ya usted no es un libre pensador, ya no. Usted era un libre pensador antes de conocer a Cristo. Después de conocer a Cristo, ya no es un libre pensador. El creyente se sienta a los pies de Cristo a aprender. ¿Y dónde aprende? En su iglesia. ¿Dónde se alimenta? En su iglesia. ¿Dónde se fortalece y dónde haya la gracia que necesita? En su iglesia. Su iglesia es su hogar. Su iglesia es quien le sustenta y le provee todo lo que su alma necesita, porque el Señor así lo ha dispuesto. Y ahora sí voy a leer el pasaje de Lucas. Busquémoslo ahí en Lucas 10:39. Ya lo traje a la memoria, pero leámoslo nuevamente. Lucas 10:39. Lucas 10:39 dice así la palabra de Dios. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra, recibiendo su enseñanza como la verdad suprema. No tenía otro mejor lugar para estar sino a los pies de Cristo, escuchando la verdad suprema. La palabra de Dios para el miembro se convierte en la única corte de apelación y controversia. La única. Si hay una situación filosófica que zanjar, pues el creyente acude a las Escrituras. Si de pronto llegó a los jóvenes una teoría de cienciología toda rara, extraña, que mezcla la creación con la evolución y hacen una mezcla toda extraña, pues el creyente debe ir a las Escrituras, porque ya no es un libre pensador. Ya ese creyente no piensa con los sistemas del mundo.
Ya no es a dárselas del intelectual. No. Ya fue alcanzado por la gracia de Cristo. Y al ser alcanzado por la gracia de Cristo, como no es un libre pensador, ahora las Escrituras y la enseñanza de Cristo es la que va a regir su forma de pensar, y todas las filosofías mundanas van a ser llevadas a la enseñanza de las Escrituras. ¿Y dónde recibe ese miembro la enseñanza y la verdad? En la iglesia. En la iglesia. Y si usted es miembro de la iglesia, usted debe atender lo que la iglesia enseña. No es que tal predicador enseña esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿y usted por qué en vez de escuchar a tal predicador que enseña eso, eso, eso y eso, por qué no escucha cuando la iglesia donde usted es miembro le está enseñando esa verdad? Las facultades que tenemos y que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, todas las facultades deben ser consagradas al servicio de Cristo, a su iglesia. Al momento en que se entregó a Cristo, al momento en que se entregó al Señor, el creyente consagra cada facultad de su ser a Cristo. Y ese es el voto. Ese es el voto. Público usted lo hace, ya sea en bautismo, ya sea que usted ya haya ingresado a la iglesia por bautismo o haya ingresado a la iglesia por aceptación en la membresía o por carta de traslado, la razón que sea, usted, hermano o hermana, debe consagrar todas sus facultades al servicio de la iglesia a la cual usted está pidiendo, golpeando la puerta para que le acepten como miembro. Entonces, hermanos, los que van a ser miembros, golpeen la puerta para que les acepten, pero tengan en cuenta que todas las facultades que usted tiene debe entregar y disponerlas al servicio de la iglesia a la cual usted se va a hacer miembro, y dar su tiempo, dar su intelecto, dar sus capacidades. Aquí nadie puede decir es que yo no sé, es que yo no puedo. Prepárese, capacítese, el camino es largo. No, es que yo, la verdad me cuesta mucho. Bueno, dedíquese 5 añitos de su vida a prepararse teológicamente. Está la escuela virtual, saque 5 años y prepárese y sea útil en la iglesia. Ya su lengua está para hablar de Cristo, para proclamar el evangelio. Sus manos para trabajar en la obra de Dios. Sus pies para caminar y correr en obediencia a la voluntad de Dios. Su intelecto, habilidades, talentos, fuerzas, todo debe estar dispuesto para el servicio del Rey. Esa es la entrega. Esa es la entrega. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Aquí no hay nadie que tenga excusa. A menos una persona que tenga un problema que médicamente diga, no, es que yo no puedo retener la información y yo no puedo estudiar las escrituras. Ese caso aquí no está, aquí no existe. Todos estamos en la obligación de capacitarnos en la formación de nuestra alma para el servicio de la iglesia. Cuando todas las facultades del cuerpo y la mente se unen, todas las facultades del cuerpo, las fuerzas, todo para trabajar al servicio de la iglesia, y el intelecto, todas las facultades que Dios le ha dado, y se unen, son facultades con una hermosa asociación donde ese creyente, ese hermano y esa hermana
se convierte allí en una ofrenda viva para Dios. Ya no vive para su autosuficiencia, ni para la gloria personal. Ya su tiempo de agarrar el mundo a dos manos se le acabó cuando la luz de Cristo brilló en su alma y ahora sus intereses fueron cambiados por la gracia de Dios. Y esto no es forzado. Cuando el apóstol Pablo conoció al Señor y la luz brilló a su alma, forzadamente él no empezó a servir a Cristo. No, se convirtió en su todo. Cristo se convirtió en su todo. Y empezó a mostrar que solamente le pertenece a Él. Miremos Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5. Si alguien encuentra, por favor, para que lo lea. Romanos 12, versículo 5. Sí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Gracias, mi hermano. Todos miembros los unos de los otros. Todos dispuestos a ayudar a los otros dispuestos a ayudar a los otros. Y todos avanzando en el reino de los cielos. Todos. Nadie puede decir, yo no necesito a la iglesia. Yo puedo caminar solo. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Fue la manera como Dios dispuso que se hiciera y que creyera y que el creyente creciera en la fe. No dispuso otra manera. Y la manera que la dispuso fue por medio de su iglesia. Por medio de su iglesia. Leamos ahora del mismo Romanos 12, los versículos del 18 al versículo 21. Romanos 12, versículos del 18 al 21. Adelante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Okay, gracias, mi hermano. Pero creo que me equivoqué yo. Romanos 12 es 12. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículos del 18 al 21. Sí, señor. 1 Corintios 12, versículos del 18 al 21. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vos. Gracias, hermano. Todos tenemos necesidad unos a otros. Necesitamos las gracias que el Señor le ha dado, los dones que el Señor le ha dado a usted, hermano, a usted, hermana. Así lo quiso el Señor. De hecho, los primeros cristianos, después de que recibieron la palabra y fueron añadidos a la iglesia, empezaron a perseverar juntos. No hay el tal solitario. No es correcto. La Biblia no lo muestra. No existe. Debe unirse a la iglesia. Debe alimentarse con la iglesia. Miremos Hechos 2, versículos 41 y 42. Hechos 2, versículos
41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vea lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, esta comunidad de creyentes, después de que creyeron en Cristo y se bautizaron, no se dispersaron y vivieron un cristianismo solitario, individualista. No, todo lo contrario, se unieron, escuchando las Escrituras, creciendo en la verdad de Dios, en el partimiento del pan. La entrega a Cristo se hace visible en la entrega de su pueblo. Se hace visible allí. Después que conocimos, que fuimos recibidos por el Señor, después de eso debemos comprometernos de manera visible con la iglesia. Y esto implica más que asistir ocasionalmente. Eso es más que asistir ocasionalmente. Significa formar parte activa del cuerpo, ser activo en el cuerpo. Aquí cabe una pregunta: hermano, hermana miembro, que lleva poco o mucho, ¿cuál será la posición de trabajo en la iglesia? ¿En qué parte activa del cuerpo se va a ubicar? Pero lo que sí debe hacer es ubicarse en un lugar de servicio a la iglesia. No existe un cristianismo fiel. No existe un cristianismo fiel sin membresía responsable. No existe. No existe un cristianismo fiel sin una membresía responsable. Miembro sí, pero digo membresía responsable. El creyente que se une a la iglesia y lo ha declarado públicamente, que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados, y que la familia ahora son los hermanos en la fe, ese creyente debe ser un miembro responsable. Ya tomó un acto de obediencia y se bautizó y se hizo miembro y recibe la palabra de Dios y come y bebe en la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo y disfruta de todos los beneficios que brinda la iglesia. Pero no es suficiente. Debe ubicarse. Ubíquese en el servicio en la iglesia. El verdadero compromiso cristiano no termina con la devoción de decir simplemente creo en Cristo. No, ahí no termina. Sí, es muy importante, pero se completa cuando por amor al Señor nos entregamos también a su iglesia como miembros vivos de su cuerpo. Vamos a dejarlo hasta ahí el estudio, mis queridos hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, tu palabra que es poderosa, tu palabra que alimenta al pueblo, tu palabra que edifica la iglesia, que inquieta el corazón de los creyentes, tu palabra que es poderosa, Señor. Gracias, Señor, por ella, que es viva. Te pedimos, Señor, que tu iglesia sea bendecida, Señor, a través de ella, y que podamos ser miembros responsables en nuestra iglesia,
ubicándonos en un lugar de servicio, pero solo para darte a ti la gloria, Señor. Solo en obediencia a ti, en la edificación de tu pueblo. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.